el tema de hoy, el primer tema de hoy que vamos a dialogar va a ser el tema de el yo, el por qué creo. O sea, ¿qué onda con las creencias, Luis? ¿Son válidas las creencias? O sea, desde la postura de la razón, desde la postura de la filosofía, el hombre puede creer. O sea, aparte, el hombre moderno se le permite tener creencias, independientemente de creencias religiosas, ahorita. O sea, en un primer acercamiento, ¿qué podrías decirnos? ¿El hombre sí realmente se le permite creer? ¿O esto ya es algo primitivo? Ok, bueno, en esta cuestión que se plantea o que nos planteamos en este primer momento del yo y el creo, hay pues dos situaciones importantes. La primera en cuestión del hombre. El hombre sí, por naturaleza, necesita creer. Son cosas que ya traemos arraigadas en nuestra, podríamos decirlo que nuestra genética. El hombre necesita creer y eso lo vemos desde la historia misma de la humanidad, desde el pensamiento. Dentro de la filosofía se nos muestra todas estas creencias que el hombre ha tenido alrededor del tiempo, dígase creencias religiosas, creencias míticas, creencias o presupuestos sobre el mismo orden de la naturaleza. Todo esto, pues sí, el hombre necesita creer. En relación ahora al hombre moderno, y en especial en este tema, que es algo fundamental en nuestra fe, porque si nosotros nos ponemos a ver toda nuestra práctica de fe, todo inicia con un yo creo. Vamos a misa, al momento que recitamos, o que decimos, o que oramos, porque es una oración, que oramos con el credo, pues inicia con eso, con esa afirmación tan grande, yo creo, igual en un rosario, igual en alguna otra devoción. Pero ahí va el problema, muy pocas veces nos preguntamos, ¿por qué creemos? Es ahí una cuestión fundamental en esta relación de las creencias del hombre con las creencias de fe o con las creencias religiosas, en este caso con nosotros como católicos. Y hay muchas cuestiones que abordan esta simple pregunta, de la cuestión de preguntarnos por qué creemos. Hay veces que en nuestra misma formación humana pues se nos han impuesto muchas cosas y algo se nos ha hecho monótono. Decir, pues sí, me aprendí en el catecismo el credo, y lo digo, y lo digo, y lo repito, y ya se queda en mí. Y ya casi como algo automático lo repito. Sin embargo, muy pocas veces nos vamos cuestionando esto de, ¿por qué yo digo creo? ¿En quién creo? Es algo que muy pocas veces nos cuestionamos, y a veces cuando nos llegamos a cuestionar podemos caer en esa situación de decir, me llego a cuestionar sobre Dios o sobre lo que creo, o decir que creo en Dios, y va a haber mucha gente que se puede llegar a escandalizar y a decir, eso no se cuestiona, y ahí pareciera que estamos cayendo en un adoctrinamiento, que es algo que al principio dijimos. Sí, porque si no llegas a cuestionar aquello que se te enseña, puedes caer en eso, obviamente, ¿no? Sí. O sea, en una secta, hoy ya se puede estar mencionando, ¿no? De que no tienes que cuestionar, o sea, tienes que seguir, obedecer, ¿no? Obedecer a ciegas. Ajá. Exactamente. Entonces, pues obviamente ahí nuestra razón la vamos anulando, porque vamos poniendo cosas, ojo, aquí, vamos poniendo cosas que no sabemos ni su origen, y mucho menos vamos a saber hacia dónde nos llevan. Sin embargo, cuando nos cuestionamos sanamente, que es algo que la misma iglesia nos va diciendo, ¿por qué? Viéndolo desde una perspectiva histórica, todo esto surgió a manera de reflexión. El mismo credo surgió en dos concilios importantes para la iglesia. Ahí me podrías apoyar, ¿con qué concilio surgió? Sí, el concilio de Nicea y de Constantinopla. El concilio de Nicea y de Constantinopla. Y si lo ponemos en una perspectiva filosófica, surgió bajo herejías que atacaban nuestros dogmas de fe. Y estas herejías eran fundamentadas también en teorías filosóficas. Sin embargo, surgieron grandes personajes que de una manera razonable llegaron a ver todas estas cuestiones que no se contradecían razonablemente. Y todo eso surgió
y fomentó un dogma estable. Bueno, ok, o sea, eso se puede entender de hace 2000, 2500 años antes, ¿no? Pero actualmente, la sociedad actual, una sociedad digital, una sociedad que está vinculada de una manera inmensa que nos rebasa si realmente nos ponemos a ver cómo ahora nos estamos comunicando. O sea, a ese hombre que hoy se comunica de tal manera, ¿todavía le es válido creer ¿Sí? en cualquier creencia? No, es ahí. Lo que está mal aquí no es cuestionar el dogma, sino no cuestionar nosotros el por qué lo aceptamos. Porque sí, en este mundo que actualmente se encuentra en esta era digital que tiene su auge grandioso y maravilloso, porque nos abre las puertas a mucho conocimiento que anteriormente a lo mejor no. Sin embargo, al no acostumbrarnos nosotros a cuestionar las cosas, no queriendo refutarlas, a lo mejor en cuestiones de fe, porque sí, cuando intentamos hacer una crítica a manera de decir, de desechar, pues ahí estamos haciendo una mala crítica en cuestiones de fe, porque no le damos la oportunidad de ver cómo esto impacta en nuestras vidas. Porque sí, o sea, el hecho de cuestionar no quiere decir que lo voy a negar o que lo voy a suspender, porque incluso muchas de esas cosas siguen actuando en nosotros, aunque nosotros no queramos. La influencia de Dios va a estar en nosotros siempre, aunque nosotros lo neguemos, eso va a estar. Sin embargo, la manera de cómo lo entendamos y lo aceptemos nos va a abrir la puerta a vivirlo de una manera diferente. Entonces tú dices que creer en Dios, ya de manera muy concreta, ¿qué tipo de creencia? O sea, no hay ningún problema creer en Dios, sino la forma en que voy a vivir esa creencia es donde se puede suscitar algún inconveniente. Sí, porque también si nosotros no nos cuestionamos desde un modo personal, objetivo, antropológico, objetivo, si no nos cuestionamos por eso, no vamos a saber de qué manera nosotros lo estamos sirviendo. Ahí podamos desviarnos a esto que dices de las sectas. Las sectas es bajo una imposición de decir, aquí no se cuestiona nada, ya ha sido revelado, que a lo mejor en un principio fue revelado, sí, pero aún así esa misma revelación se tuvo que aceptar racionalmente, porque Dios no actúa en contra de la razón, porque Él nos dio la razón para nosotros entender. Incluso Él mismo, bueno, yo siento que eso lo vas a explicar tú mejor, pero Él mismo se hizo humano como nosotros para hablarnos en nuestro lenguaje, en un lenguaje material, con Jesucristo que se encarnó, la palabra se hizo carne. Entonces, al hablarnos Él como una persona que nosotros podíamos ver, que nosotros en su momento, los que lo rodearon, lo pudieron sentir, pues claro que a lo mejor había muchas cosas que escapaban de nuestra comprensión, pero la persona estaba ahí y nos habló. Y esa persona que nos habló se sigue transmitiendo a nosotros. Entonces, en relación a esto, el cuestionarnos sobre la fe y el cuestionarnos sobre Dios nos ayuda a ver qué imagen de Dios tenemos. Porque podía entrar una imagen errónea. Y al entrar una imagen errónea, automáticamente todas nuestras creencias, todos nuestros dogmas se van a ir en relación a ese error, que si no nos cuestionamos, nos puede llegar a caer en un fanatismo, fundamentalismo, nos puede llegar a pensar que pues no tiene razón de ser creer, porque si no nos lleva a ningún lado, como algunos llegan a pensar, en decir, no, estas cuestiones ya no son válidas, porque ahora tenemos el cientificismo, la experimentación. Si yo no lo experimento de manera tangible, no es válido para mí. Sin embargo, hay muchas cosas en nuestra razón que no podemos experimentar físicamente, pero sin embargo las experimentamos por medio de nuestra razón. Una idea, un concepto. Y no estamos reduciendo a Dios a una idea o un concepto, porque Dios trasciende eso, porque a Dios no lo podemos conocer en su esencia, porque trasciende nuestra inteligencia. Sin embargo, lo podemos conocer, y eso lo marca el catecismo, lo podemos conocer por las cosas que Él ha creado, por la misma revelación
relación. Como te dije, Jesucristo fue un hombre como nosotros, y es algo que en el credo nosotros constantemente repetimos, pero muy pocas veces le llegamos a prestar atención, porque sí, hay veces que lo decimos y hasta en la misma misa se vuelve monótono todo eso, de llega el credo y lo decimos y ni me acuerdo, pero ya pasó, ¿no? Entonces son estas cosas que nos llevan a decir, ok, hay que cuestionarnos, y es algo primordial en el hombre, y no nada más en estas cuestiones de fe, en todo lo que hagamos, en todas nuestras dimensiones, porque la cuestión, el preguntarnos, el razonar, trasciende a todo el espíritu humano. Sí, sí, o sea, la pregunta, la cuestión en sí misma es propia del ser humano. O sea, no te puedes desprender de eso. No. Sí, el problema aquí que yo alcanzo a ver es que en general las personas en el día a día, o sea, en lo normal, de una vida normal, o sea, cuestionarte, preguntarte, es algo complejo, no estás habituado, no se te enseña a hacerte las preguntas adecuadas. Entonces, en el día a día las personas, no porque no quieran, no porque digan, la razón no podrá responder a esto, o sea, estos razonamientos que tú estás haciendo, o sea, no es que ellos lo nieguen, pero no tienen el tiempo, no tienen la manera, el modo de hacérselo. Sí. Y eso es algo triste, ¿no? Algo lamentable, ¿no? Sí, es algo situaciones lamentable. Externas no te permiten vivir este proceso de descubres a través de las preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la misma vida te va enrollando en tus quehaceres, tus labores, tus compromisos, y pues llega un momento que dices, bueno, sí creo y me voy a aventar a la creencia a ciegas, o rechazo, porque en el primer momento lógico no lo puedo asimilar, Sí. y pues mejor es más fácil el rechazo, ¿no? Sí, Entonces, o es más fácil el rechazo, o es más fácil recibirlo sin cuestionar. Sin cuestionar. Así como tradición casi. Una tradición, podría decirse así. Una costumbre, algo que, pues sí, mi abuelita me decía esto, yo lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque la abuelita no se puede equivocar. A veces también tenemos como que esas ideas ya predeterminadas en nosotros. De decir, no lo podemos cuestionar porque es algo que viene de generación en generación. Y sí, es válido esa tradición. Sin embargo, esta tradición en un principio empezó por una cuestión, por preguntarse, ¿qué onda con todo esto? ¿Cómo lo podemos entender? Porque es claro, el ser humano, podríamos decir que es crédulo, pero a la vez tiene esa ventaja de que esa misma creencia que tiene lo lleva a plantearse nuevos presupuestos o nuevo conocimiento. Como en un principio decía, desde la antigüedad, el ser humano sí tenía esos presupuestos básicos por lo que veía, por lo que sentía. Sin embargo, a partir de eso, el mismo hombre fue generando otros conocimientos, y todo eso lo podemos ver en la actualidad. Cuando el hombre se llegó a preguntar, o se llegó a imaginar, mejor dicho, toda esta tecnología que tenemos. Incluso si nos vamos a unas generaciones, porque a veces podemos caer en eso de, pues sí, hace 1000 años, pues ¿cuándo? Pero no, incluso hace unos 30 años, ¿cómo el hombre se podía imaginar que podía tener toda esta conexión en este momento, de las personas que nos están viendo desde su casa, nosotros acá en el seminario a kilómetros de distancia? Pues ¿cómo nos podemos imaginar todo esto? Sin embargo, el hombre se fue cuestionando de la posibilidad de eso. Sí, entiendo el punto. Ya como ir concluyendo esta primera parte, es como que el hombre, no sé si nos podemos atrever a decir por naturaleza, cree. Tú dices que es necesario, a su condición racional creer, y que estas creencias que uno va adquiriendo a lo largo de su vida, pues sí vale la pena cuestionarse, porque hacia dónde me están llevando, ¿no? O sea, yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Sí. Creer esto, ¿hacia dónde me lleva? Creer en lo otro, ¿qué me está dejando como persona, como papá, como hijo, como estudiante, como seminarista? ¿Se me explicó? O sea, Sí, creo sí, que esa es la pregunta que a lo mejor adecuada nos deberíamos hacer. Bueno,
hacia dónde me está llevando esta creencia, ¿no? Ujú. No tengo pruebas tangibles, no lo llevo a la parte empírica, ¿sí? Es cuestionable dudar de qué tan real, y lo único que se puede, o sea, sentir si es real, es que esa creencia se está haciendo vida, a final de cuentas. Ujú. Bueno, la vida que tengo, ¿qué tanto es gracias a esas creencias, no? Es una introspección muy compleja, como te decía. Sí, Pero y que- eso lo vemos desde cuando empleamos la palabra yo. Ujú. O sea, esa, Sí, sí, sí. esa realidad de mi yo, ¿qué estoy yo aceptando? ¿Qué yo estoy creyendo? Ujú. Ujú. Que sí, a veces esa introspección, como tú dices, por los tiempos, por la monotonía, por esta sociedad que corre deprisa, que a lo mejor ahorita con la pandemia se vio mucho ese cambio o esa crisis. Yo veía en las noticias todo esto de jóvenes que se cuestionaban por el mismo sentido de la vida. Imagínate cuánto tiempo llevaban viviendo y hasta este momento que se detuvo se cuestionaron por el mismo sentido de la vida. Eso nos trae una problemática todavía mayor, pero aplicada a este momento o a esta cuestión del creer, pues nos lleva a pensar que sí es lamentable que la gente, que cuántos cristianos allá afuera, que nosotros vemos y decimos, ¡hala, qué bonito!, ¿no? Se llena la iglesia. Bueno, o antes de la pandemia se llenaba la iglesia, pero ¿cuántos realmente de ellos se cuestionaban estas cosas? Ajá. No, sí, sí, obviamente es algo mínimo. Aparte, en la escuela, nivel medio superior, nivel universitario, pues desgraciadamente también hay adoctrinamiento. Sí. Y podemos debatir sobre esa idea. Nos enseñan a pensar, te enseñan la técnica, pero lo fundamental, la esencia de una profesión, que es una ciencia a final de cuentas, que se debería de abordar con cuestionamientos, descubrir la esencia, como tú decías hace un momento sobre la esencia de Dios, la esencia de una ciencia se va descubriendo, sus notas y hacia dónde me va a ir llevando. Pero bueno, ese es otro debate entre la ciencia y la técnica y la universidad, que a lo mejor lo topamos en un momento dado. Ahora, yo sí quisiera abrir ahora el segundo punto de esta conversación, Luis, sobre, a ver, el hombre cree, pero no tiene el tiempo de cuestionar sus creencias, no tiene el aprendizaje, el modo en que alguien lo ayude, que lo acompañe. ¿Sí me explico? O sea, estoy tratando de plasmar un ser humano común y corriente, ¿no? Que no estudió filosofía, que a lo mejor nada más estudió secundaria o prepa, no lo sé, o está en la universidad, pero pues con otra mentalidad de tener la empresa, de ya tener el trabajo y ganar el dinero y que ya quiero formar una familia, no sé, ¿sí me explico? O sea, su mente está en otra sintonía, ¿no? Y habrá personas que por una situación de enfermedad no se puedan cuestionar. Sí. ¿Te explico? Sí. O sea, esto que tú dices, sí, muy chido cuestionarse, pero tiene muchos limitantes, hay que ser honestos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, cuando hablamos de la creencia de Dios, o sea, ya vamos a aterrizar este tema en la existencia de Dios, o sea, ¿Dios existe o no existe? ¿Qué prueba tenemos? ¿Sí? Y para la persona que sabe cuestionarse, para la persona que no se sabe cuestionar, para la persona que no se puede cuestionar, ¿cómo se puedan asegurar que Dios existe? ¿Por qué es importante Dios? ¿Por qué se vuelve un tema, un debate, una polémica Dios? O sea, si no es ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta, pues, al principio suele ser muy abstracta y al final va a ser muy sencilla, porque es la mayor verdad que el ser humano puede descubrir. Y es una verdad no abstracta, aunque lo que te acabo de decir es muy abstracto a lo mejor para algunos. Sí, sí. Pero en sí Dios, la verdad que Él contiene, que Él es la que necesitamos nosotros para vivir, como tú ahorita mencionabas, ¿no? El sentido de vida de algunos. Pues mientras no tengas la verdad, o sea, no vas a encontrar un sentido. Necesitas una verdad, o sea, como unos novios, ¿no? O sea, ¿es cierto, es verdad que me ama mi pareja o no? Si no me ama, ¿qué estoy haciendo aquí? Si lo amo, también es una cuestión propia, ¿no? Voy a ser fiel. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea,
Si yo siento la vocación a ser médico y tengo que salir, no sé, de mi casa para estar en una universidad, o sea, tengo que tomar esa decisión y que sea verdad que donde voy a estudiar, pues me van a enseñar medicina, ¿no? O sea, siempre nos vamos tomando decisiones conforme a mayor verdad tengamos sobre la situación. Y esa verdad solo se alcanza conociendo. Exactamente, o sea, se trata de conocer, o sea, creer es conocer, sí. Al final de cuentas, si no empiezas a creer, no vas a nunca comprender, vas a conocer más allá. Por eso el ser humano, antes de ser un observador de los hechos o un analista de los hechos, es antes un creyente, Sí. ¿sí? Antes del hecho. Porque incluso el hecho ni siquiera a veces lo entendemos y nos quedamos con la creencia. Es una situación muy chistosa que pasa en nosotros. A veces simplemente nos podemos quedar, pues, perplejados por eso, por ese hecho. Ajá. Y si no nos atrevemos a dar el siguiente paso de la cuestión, de algo que pues, estamos hablando ahorita, pues nunca vamos a lograr comprender o entender, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes. O sea, comprender algo que nos rodea materialmente y entender algo que nos supera a nuestra materialidad. Exactamente. Entonces, aquí el punto es, creer es razonable. Decía San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, o sea, ¿se puede racionalizar las creencias? Sí. Y con la medida que uno va creyendo y va comprendiendo, pues va conociendo más, ¿no? Es una retroalimentación. Y pues así es la ciencia, ¿no? Si yo creo que esta vacuna va a eliminar el virus tal, o sea, es mi hipótesis, al final de cuentas es lo que yo creo. Entre más información tenga, pues va a ser una hipótesis todavía más realista y que me va a dejar el camino mucho más seguro para encontrar si sí o si no es, ¿no? Sí. Pero pues estoy partiendo de una creencia que es una hipótesis al final de cuentas, ¿no? En la cuestión de Dios, ese es el punto, el hombre por su razón puede llegar a decir, Dios sí existe, Dios es importante, porque de Él depende la creación, de Él depende que las cosas sigan existiendo, y podemos dar muchas razones, ¿no? Y empezar con nuestra razón, pues decir, bueno, Dios es un ser trascendente, como tú dijiste, es el ser que trasciende todo, es el ser absoluto, o sea, no le hace falta nada, es el ser más perfecto. Entonces, bueno, eso con la razón pudieras llegarlo a visualizar, algunos con resistencia, pero en general, digamos, una definición a través de la razón de Dios es ese, un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿no? Que es el concepto que todas las religiones pues consideren que este ser superior debe tener estas condiciones, estas cualidades, ¿no? Estos atributos. Sí. Pero eso, ¿qué nos deja a nosotros ya en el día a día? Y como tú lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, es Cristo el que te viene a hablar de sí, de Dios, pero no como el omnipotente. No te viene a hablar de Dios como el omnisciente. No te viene a hablar de Dios como el omnipresente. Ni como el trascendente, ni como el absoluto. ¿Cómo te vino a hablar Dios? O sea, Cristo de Dios. ¿Cómo te lo vino a presentar? Pues de una manera más cercana, más sencilla. Y ese toma un nombre. Esa cercanía también tiene un nombre. Padre. Padre. ¿Sí? O sea, Cristo viene y te dice, cree, ¿sí?, que tienes un Padre, que es omnipotente, omnisciente y todas las cualidades, ¿no? Y eso es lo que Jesús trató de hacer entender a la gente, en el buen sentido de la palabra, no que los obligara, sino que los invitaba a que abrazaran a este Dios que es Padre, que antes de ser Dios es Padre. Pero esto es cambio, o sea, esto cambia toda la lógica, ¿no? O sea, antes de que quieras ser Dios, creo que tienes un Padre con esas cualidades. Ya si tú lo quieres ver como ese Dios, ya es otro asunto. Pero es como dice, ¿no? O sea, cuando Jesús resucita, voy a mi Padre, que es tu Padre, a Dios, o sea, mi Dios, que es tu Dios. Primero lo mencionó como Padre. O sea, Padre tiene la experiencia de Dios como Padre. Entonces, es lo primero que nos viene a decir, crean, ¿sí?, que tienen un Padre. Crean en mí, que soy su Hijo, y crean que es a través de mí que pueden llegar al Padre, conocerlo. Y todo este rollo, como yo te decía, la verdad abstracta de Dios se reduce
así de ahorita de manera muy simplista, que testimonio. ¿Cómo se reduce esta verdad? O sea, Cristo vivió una verdad. Podrás no creer en Dios, en el catolicismo, en el cristianismo, pero no vas a encontrar una incoherencia en Cristo. Fíjate que es importante eso que dices acerca del testimonio, porque es ahí donde se congrega todas esas cosas abstractas de las que hemos hablado. Exactamente. Ajá. Y cómo en la actualidad nosotros podemos dar imagen de ese Cristo sin haberlo conocido. Uh-huh. Porque, como te digo, o sea, es el Cristo que se presentó en su momento histórico, como un Cristo de carne y hueso, porque material lo tocaron. Ahora viene a nosotros de una manera diferente, pero con la misma fuerza que se presentó en un primer momento, y es a través del testimonio de la misma iglesia, pero sobre todo de las personas que conforman esa iglesia. Sí, bueno, y bueno, ese es el otro punto, ¿no?, que nos tiene que llevar este razonamiento. A ver, yo creo en Cristo, no porque me lo diga la iglesia, en primer punto. O sea, creo porque Él vivió la verdad que Él predicaba. ¿Sí me explico? O sea, si un científico es físico y me enseña física, yo voy a creer y confiar en que Él me va a enseñar física, porque eso es científico y es físico. ¿Sí me explico? Sí. Si me va a enseñar entonces otra, no sé, a cocinar, pues le digo, este no parece físico. ¿Sí me explico? Entonces, así es Cristo. O sea, debe haber una coherencia en su vida. Totalmente, o sea, totalmente. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Él dio testimonio de la verdad. Sería para hablar de otro tema, que la verdad en sí, que lo enseñó, o sea, su doctrina, ¿no? Pero ese es el punto que yo quiero referir. Si yo quiero empezar a creer en Dios, debo de confiar en el testimonio de Cristo, porque creer conlleva confiar. Ese es el gran paso que a veces nos quedamos en el creer como en el razonamiento, sí, pero como te acabo de decir, hay gente que no tiene tiempo para razonar sus creencias por sus enfermedades cognitivas, ¿sí? Entonces, ¿qué le quedan a estas personas? Confiar. No solamente lo que yo diga, yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar. El que nunca se equivocó fue Cristo. Entonces, confiamos en Cristo. Confiamos posteriormente, como dice Cristo, ¿no? Ruego, o sea, Cristo le dice al Padre, te ruego a ti, Padre, por estos. Pero también ruego, o sea, estos los apóstoles, pero también ruego por aquellos que van a creer en mi nombre por la palabra de ellos. ¿Sí me explico? Entonces, ahí está lo que dice la transmisión. Sí. Entonces, sí hay que hacer un discernimiento y una depuración de lo que se va transmitiendo. Y la iglesia cuida mucho esa transmisión. Y a veces puede llegar a ser media como que muy cerrada la iglesia en ciertas cosas, porque es lo que le mandó el Señor. Bauticen, o sea, el que crea y se bautice se salvará. Pero también el que cree en mí y guarde mis enseñanzas se salvará. O sea, también con el mandato del bautismo y de la misión. O sea, es importante la enseñanza de Cristo, porque en ella está guardada la verdad. Y la verdad en sí es que tienes un Padre. O sea, que puedes confiar plenamente en el Padre, así como Cristo confió. Entonces yo creo que esa es la palabra clave en esta situación de, a ver, existe Dios, sí, pero no me sirve de nada creer en un Dios que no puedo alcanzar. Exacto. No tengo una relación con Él. Ajá. Entonces, y la relación empieza con la confianza. Con la confianza Sí. en que tengo un Padre. En que tengo un Padre. Y al incluir esta palabra Padre, cambia todo el sentido de ese Dios que anteriormente sí se podía reflexionar, se puede comprobar su existencia por medio de la razón, claro que sí. Pero, como tú dices, no me sirve de nada tener esa comprobación si no tengo una relación. Y esa relación simplemente se logra con el Padre. Y esa relación de Padre me lleva a actuar a mí como un hijo. Como un hijo. Así como Cristo actuó como un hijo. Y al tener ya la imagen del Padre, la imagen del Hijo, simplemente me lleva a guardar esa relación con el Padre, actuando como ¿quién? Como el Hijo. Como hijo. Y no es que estés adoctrinando. Tú dices, espérate, a ver, el Hijo sufrió por la verdad. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues sufrir como hijo por la verdad.
O sea, en el sentido de que no me llevo no puedo contradecirme en lo absoluto, digamos, no debería, nos contradecimos mucho, pero en una situación ideal sería, no me debo de contradecir porque es un daño contra mí mismo. No debo de decir mentiras porque es un daño al final de cuentas para mí mismo, para la relación con los demás. O sea, todo lo que fue enseñando Cristo, si lo aplicas a tu vida, pues te vuelves como otro Cristo. O sea, tú lo planteaste muy bien. O sea, en la imagen de Dios tú te haces hijo. Y no es que inventes una religión, sino que vives esa relación. Sí, es más que nada eso, o sea, una relación. Entonces podríamos decir que la iglesia es esa relación. Exactamente. La iglesia es esa relación en donde nosotros nos encontramos con el Padre. Y el encontrarnos con ese Padre nos lleva a vivir, a actuar como el Hijo. Y el actuar como el Hijo nos lleva a nosotros a plantearnos esa situación de nuestro sentido de la vida incluso. Porque ¿qué sentido tiene venir a sufrir a esta tierra? Que es a lo mejor un tema un poquito saliéndose de este tema o de este planteamiento que estamos dialogando, pero que nos abre pautas para entender lo que ahorita estamos viviendo. Todas estas crisis, todos estos tristezas, todas estas decepciones que podríamos llegar a tener, si las vemos desde una concepción meramente humana, pues no le vamos a hallar ni pies ni cabeza. Pero si aplicamos esa relación del Padre y esa imagen del Hijo a nuestra vida, todo va a tomar un sentido. Todo va a tomar un sentido que va a llevar a esa salida o a esa propuesta que el mismo Padre nos hace. Y mira, y lo de la verdad que vuelvo a este punto de la verdad abstracta y la verdad que se hizo carne, porque Cristo mismo vivió la verdad, Él es el verdadero en ese sentido. Termino con esto, ¿no? Toda verdad está fundamentada en lo bueno. Todo lo bueno es verdadero. O sea, tiene bondad en sí misma la verdad. Aunque sea una noticia mala, oye, estás enfermo de cáncer. O sea, es una mala noticia, pero es verdad. Y eso te permite actuar, ¿sí? Por decir un ejemplo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si no estudias vas a reprobar. Es la verdad. Oye, ¿sabes qué? Pues para arquitecto no la haces, es la verdad. Para que le vayas pensando en otra cosa. ¿Sí? O sea, la verdad en sí misma es buena porque te permite conocer, te permite tomar decisiones, en fin, muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que quiero llegar... Definir el rumbo a donde quiero llegar. Ajá, bueno, sí, buen ejemplo, definir la dirección. Pero el punto donde quiero llegar y ya para ir cerrando es que toda verdad encierra el amor. O sea, si no hay amor, no tienes sentido la verdad. Eso es lo que, o sea, lo que deberíamos de reflexionar, ¿no? ¿Dios es verdadero? Sí, pero hay algo más de Dios, que Dios es amor. Y es el mismo Cristo que nos lo dice, con su testimonio. El que me ve a mí, ve al Padre. La forma en que yo te amo, te ama el Padre. En la forma en que yo estoy contigo en las buenas y en las malas, es la forma de decirte que te amo en las buenas y en las malas. Que a pesar de tus caídas, de tus errores, te sigo amando por lo que eres, no por lo que tienes. Y eso es la confianza. O sea, si no hay alguien que te ame, no vas a confiar. ¿Sí? O sea, porque puedes confiar en él por algún interés. Sí. Algo meramente superficial. Sí, algo cotidiano, podríamos decirlo así. Que se acaba eso y ya dejas de confiar. No hay necesidad de seguir confiando porque se acabó eso. Pero el amor de Dios, como es infinito, entonces nunca se acaba esa confianza. Entonces aquí el punto es, ya no es tanto el creer. Ahora el que se te pregunte es, ¿confías en que te amo? ¿Confías en mi amor? Puedes creer que yo soy amor y lo puedes razonar, pero confías. Y ese es el gran paso de la fe. ¿Sí? ¿Se me explico? Y es donde no entra la inteligencia, no entra la razón, entra la voluntad. Decido confiar, hacer este acto de confianza. No tanto un acto de creer. Es un acto o sea, la creencia se tiene que alimentar de la confianza. Pero esta confianza se alimenta ¿de qué? Del amor. De la coherencia, de lo que es correcto, lo que es cierto,
lo que es veraz de Cristo. Entre más conozco a Cristo y me dedico a conocerlo y a escuchar su palabra, más confianza voy a tener en él. Y voy a terminar amando lo que él amaba, ¿sí? Al Padre y a la humanidad. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y bueno, y con eso, no sé, los dejamos aquí, porque este diálogo, no sé si quieres comentar algo ya para finalizar, pero pues esa pregunta, ¿no? ¿Por qué yo creo? O sea, es algo necesario en nuestra naturaleza. Yo creo que aquí la invitación sería a que cada uno de ellos logre en su propia vida hilar esa pregunta, hilar esa ¿por qué creo? Con esa confianza que a lo mejor podemos llegar a sentir, pero si nunca nos cuestionamos, nunca vamos a poder hilar la creencia, la confianza, esa confianza con la fe. Y al juntar esas tres, al juntar esa creencia, esa confianza y esa fe, verse reflejado en el amor de Dios. En el amor, es eso. Exactamente. Y el amor, que es el que va a soportar las pruebas, va a soportar las crisis. Bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? En el amor lo vas a encontrar, aunque duela, aunque lastime, ¿sí? Habrá momentos alegres, momentos de gozo, de dicha, pero al final de cuentas es el amor el que sostiene. Confías en ese amor pleno, trascendente, absoluto, omnipotente, que todo parece estar, ya es decisión tuya. Y es lo hermoso del amor de Dios, que te deja, al final de cuentas, decidir. ¿Sí? Conoce a mi hijo. Si tú quieres, ahí está el amor de mi hijo, que es el mismo amor mío del Padre, ¿no? Entonces, ¿por qué creer en la existencia de Dios? Porque el ser humano nació para amar y ser amado. ¿Sí me explico? Otra verdad. Otra verdad, ¿sí? Que es una creencia. Sí, no hay método científico que me diga, que me confirme eso en un laboratorio, no. Sí, no es como que vayamos a meter el amor en un tubo de ensayo. Exactamente. O mis células a ver cómo se ve, ¿no? Con no sé, palabras de amor. Pues no, o sea, es imposible, pero sabemos muy bien que el amor que te tiene tu mamá, o sea, es tan real, más real a lo mejor que esta taza de café, ¿no? Que ya está frío el café, de hecho. ¿Se me explicó? Entonces, eso es la situación, o sea, ese es el amor. Por eso Dios existe y vas a creer en Él, porque Él es el amor que necesita tu vida, que se va a ir manifestando en muchas otras dimensiones, pero tener presente eso, ¿no? Que ese es el amor. Ya ponernos a discutir filosofía y las distomistas, la situación de Spinoza o de otras religiones. Sí. Es interesante, es muy rico eso, ayuda mucho a la conversación, pero te digo, como decía San Pablo, de todo eso, si no tienes amor, nada sirve. Sí. Puedes tener fe, esperanza, pero si te falta la caridad, la virtud más grande que nosotros tenemos. Y aquella que nos da Dios directamente. Exacto. Pues sí, si lo vemos desde una forma, yo lo venía analizando así en esta cuestión filosófica, ¿no? De cómo el Ser Supremo nos da a nosotros esas categorías, o nos da a nosotros, o nos irradia en nosotros todas esas verdades que Él mismo nos comparte, porque participamos de Él. Sí, exactamente. Y bueno, y como último consejo es, en la medida de lo posible que puedas cuestionar si tus creencias son verdades, adelante. Toda verdad es buena y toda verdad te va a llevar al amor. Pero si descubres que esa creencia no tiene fundamento en la verdad, pues en la medida de lo posible, ve alejando y dejando atrás esa creencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, con esto terminamos, Luis. No sé, ¿cómo te sentiste en nuestro primer programa? Creo que tenemos solamente como un seguidor. ¿Qué es nuestro programa? Tenemos 3. Bueno, ya no sé, 3 de la Trinidad, perfecto. Sí. Entonces, pues, yo creo que... Espero que se haya escuchado, banda. Espero. Porque si no, pues no hay manera ya de rescatar el audio. Pero bueno, saludos a esas 3 personas que nos siguieron, escuchando y todo. Ahí compartan. Después vamos a estar subiendo más material a esta cuenta. Reflexiones, oraciones, podcasts y todo. Yo creo que sí se escuchó. Tengo fe en que sí se escuchó. Según la creencia de nuestro productor. Y ya si se escuchó, que bueno, al menos aquí en este espacio, pues
también, en dado caso de que ustedes hayan llegado a perder algo, pues como dijimos al principio, este material lo pueden encontrar en las diferentes plataformas que son Facebook, que son en formato de podcast en Spotify y también en YouTube. Próximamente vamos a tener todo este material. De igual manera por ahí vamos a estar subiendo algunas reflexiones, tanto en manera de historia en Instagram como en publicación en Facebook, entre otras cosas. Y pues para finalizar ya este primer programa, este piloto de este Expreso de Fe, pues seguirlos invitando y agradecer su participación, su tiempo sobre todo, que yo creo que, como tú dices, a lo mejor en este mundo que tan acelerado, que no tenemos tiempo, a lo mejor este espacio te puede llegar a servir para cuestionarte por todo eso que en el día a día muy pocas veces nos llegamos a, ni siquiera se nos llega a cruzar por la cabeza todo esto. Sí, pues esperemos que este espacio ayude de esa manera o de otras, solamente Dios lo sabrá. Pues muchas gracias, gente bonita, Dios los bendiga y pues aquí nos vemos el próximo sábado 6:30 para otro live. Cuídense, bonita semana.